Estoy muy contento desde hace muchísimos años, desde que nos convertimos. Cuando yo tenía 11 años, pues he venido a esta iglesia y no celebramos la Navidad por tradición, celebramos la Navidad por revelación. Esta mañana la pastora Conchita, viuda de Ovalle, me envió un mensaje de texto, y yo quiero leerles. Decidí comenzar así este sermón y voy a tratar de leérselos acá. No sé quién es el autor, pero le salió del alma y por eso se los quiero compartir. Disfrútenlo. Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá, que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes, que cuántos pescados, que si eran reyes, que si eran magos, que si tenía hermanos, que si no tenía, que dónde está, que cuándo vuelve. Yo lo único que sé es que a mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y a dejar ir. Me enseñó a despertarme agradecido y a acostarme con la cabeza tranquila, a caminar muy lento y sin preocupaciones. Me enseñó a abrazar al que me necesita. Me enseñó mucho, me enseñó todo. Me enseñó a quererme con ganas, a querer a quien está al lado y a darle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de lo que yo amo a mi familia. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero, y para perdonar primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo adentro y no afuera. Me dejó que me aleje sin enojarse, que salga a conocer la vida, a equivocarme y aprender, y me siguió cuidando y esperando. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño, y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz, conociendo mi sombra, que disfrute, que goce, que ría, que llore y que valore, que Él siempre va a estar conmigo, que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. Gracias, Jesús, por estar en mi vida y enseñarme a vivirla. Celebro que llegó a mi vida y que, si se lo permito, vuelve a nacer en mi corazón. Me gustó esta reflexión porque dijimos este último domingo que el verdadero desafío de la Navidad que tenemos los cristianos no es la tensión interna que tiene la iglesia evangélica en Guatemala o en Latinoamérica. Esa tensión de si la Navidad tiene su origen en una celebración pagana, que si no es esta fecha, que el árbol también está conectado a una acción idolátrica. Para mí esa es una discusión muy superficial que no nos lleva a ningún lugar, mucho menos a esta sociedad que tiene los grandes desafíos. El gran reto que tenemos los cristianos son los ateos y el secularismo. Por ejemplo, en Francia es donde se tiene la tasa de ateísmo más alta en medio de los jóvenes. Ese es nuestro reto. Ahora, celebrar la Navidad, no por celebrarla, sino hablar de Jesús, nos trae fortaleza a nuestra fe, consolidación a nuestra doctrina. Y este último domingo estuvimos hablando de 3 eventos que rodean la Navidad, porque hay muchos sucesos
alrededor de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hace como 2000 años, que lo que hace es enseñarnos doctrina e inspirar fe. Yo quiero que diga conmigo, por favor, inspirar fe. La Navidad inspira nuestra fe. No voy a repetir lo que dije el día domingo, solo enuncio 3 eventos que fortalecen nuestra fe. Dijimos en primer lugar, fe para creer que Jesús nació sin intervención de un varón. La Navidad entonces fortalece nuestra fe para creer que Jesús nació sin intervención de varón. ¿Qué es lo que hace esto? Consolida la doctrina de la concepción virginal, que María, por obra del Espíritu Santo, trajo la vida de Jesús. En segundo lugar, el segundo suceso que fortalece nuestra fe es creer que Dios se revela por medio de sueños, porque por un sueño se le reveló a José. Así que la Navidad consolida la doctrina de los dones del Espíritu Santo y lo sobrenatural. Un tercer evento que comentamos hace 2 días, fe para creer que Jesús nos salva de los pecados. Eso fue lo que se declaró en Mateo capítulo 1 cuando Jesús nació. Entonces la Navidad consolida la doctrina de la redención. De hecho, hay un cantante que se llama Redimidos, y redimidos significa evocando la redención, la liberación y la salvación. Pero hoy quiero mostrarles que la Navidad, la venida del Señor Jesucristo, en su primera, porque estamos esperando la segunda venida, en su nacimiento, que eso significa natividad o Navidad, nacimiento, lo que hace es traernos fe, escúcheme, en las Escrituras. ¿Cómo sabemos nosotros que la Navidad es cierta? ¿De dónde tenemos tanta revelación para creer que Jesús es hijo de María? ¿De dónde sacamos nosotros que milagrosamente, bajo la sombra de Dios, María quedó encinta, quedó embarazada, tuvo a Jesús en su vientre? De la Biblia. Creer en la Navidad es creer en la Biblia. Yo les decía que verdaderamente es un desafío a la razón, a todos nosotros que somos gente inteligente, pero la Navidad, más que de gente con un alto cociente intelectual, es con un alto valor de fe. Se necesita mucha fe para creer en la Navidad, para creer que Jesucristo vino hace como 2000 años. Si creemos en la Navidad, tenemos que creer en la Biblia. Y los cristianos creemos en la Biblia. Creemos que la Biblia contiene y es la palabra de Dios. Se requiere mucha fe y la Navidad nos ayuda de esto. ¿De dónde sacamos todas las historias? De hecho, quiero contarles, por ejemplo, Santa Claus no aparece en la Biblia, por eso nosotros no lo celebramos. No tengo nada contra ese gordito, pero lo que estoy diciendo es que eso no está en la Biblia. ¿Me está siguiendo acá? Lo que nosotros celebramos es lo que aparece en la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús vino a este mundo. Ahora, salto de creer en Jesús a creer en la Biblia. De hecho, la Biblia es el gran problema para la gente que está en el campo de la inmoralidad y que nos quieren poner una agenda mundial, una agenda globalizada del LGTB. ¿Sabe cuál es el problema del LGTB? La Biblia. Y la Biblia la aporta la iglesia. Y los que predicamos la Biblia somos los cristianos. Mientras haya una Biblia, entonces seguiremos adelante, porque los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, verso 23, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo está relatando esta historia en el capítulo 1, versículos 22 y 23, y él hace referencia a las Escrituras, a lo que había proclamado el profeta Isaías. En el capítulo 7 y versículo 14 de Isaías, mírelo conmigo, lo que estoy diciendo, que la Navidad lo que conduce es que nuestra fe se haga fuerte en la Biblia.
Si quitamos la Biblia, no tendríamos cómo celebrar la Navidad. Porque la celebración de la Navidad no se le ocurrió a una mente despegada de la Biblia. Isaías dijo así: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Así que esta palabra de Mateo 1 evoca Isaías 7 para hablarnos de la fidelidad de la palabra de Dios. Nosotros creemos en Jesucristo porque la Biblia lo dice. ¿Se da cuenta el valor de la Biblia? ¿Se da cuenta cómo la Biblia toma realce en esta celebración de la Navidad? ¿Me están siguiendo? La Navidad entonces consolida la doctrina que la Biblia es la palabra de Dios. Eso hace la Navidad, consolida nuestra doctrina. Varias doctrinas, entre ellos que la Biblia es la palabra de Dios. Pablo lo escribió en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hace unos días en redes sociales encontré este pensamiento, me gustó y lo traje aquí a ustedes. Y la pregunta es: ¿por qué puedo confiar en la Biblia en estos días de la Navidad? Y hay 6 respuestas, probablemente aparecerán en la pantalla. Les recomiendo que le tome foto a la pantalla. Por estas 6 razones por las cuales nosotros podemos confiar en la Biblia. En primer lugar, porque su poder transforma. La Biblia tiene un poder transformador. 2, porque es históricamente cierta. 3, porque es proféticamente acertada. 4, porque todo apunta a un solo mensaje. 5, porque es confirmada por el mismo Jesús. Y finalmente, porque ha sobrevivido a cualquier ataque. La Navidad, el nacimiento de Jesús y creer todas estas historias, lo creemos simple y llanamente porque está en la palabra de Dios. Amamos la Biblia y por eso estamos con ese celo, con esa pasión de leer un capítulo diario, las Escrituras. Y estamos en esa aventura. A propósito, vi el domingo que uno de nuestros supervisores, creo que los vi hoy, estaban cambiando su diario devocional. Estaban entregando su diario devocional que lo llevaban al día por el nuevo diario devocional 2020. El Salmo 1:2 dice: Dios bendice a los que aman su palabra y los que alegre la estudian día y noche. La Navidad inspira fe porque nos hace creer en la palabra de Dios. Hay un quinto suceso, un quinto evento alrededor de la Navidad que produce fe, que inspira fe. Fe para creer que Jesús es Dios. La Navidad nos conduce a entender que Jesús no solo era hijo de María, sino era hijo de Dios. Es más, que Jesús es Dios. Eso es lo que estamos celebrando. Jesús es Dios. En Mateo 1:23 la Biblia dice: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Se da cuenta la importancia de celebrar la Navidad? Con esto que estamos enseñando tenemos una linda oportunidad para compartir la fe a nuestros niños, a nuestros hijos. Imagínense en una sociedad sin celebrar la Navidad, donde no se sepa de la Navidad, donde el secularismo en la escuela, donde el pecado, donde la inmoralidad. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Pero hoy, aunque no fue hoy o hoy a medianoche 25, cuando nació el Señor Jesucristo, lo importante es que nosotros celebramos que Jesucristo vino a este mundo y que Él es Dios. ¿No le parece maravilloso que el Dios creador de todas las cosas haya venido? A la razón le cuesta entender, al escéptico, al que ha traído mucha información a su cabeza,
le parece ilógico, absurdo, de ingenuos. Es como creer en Aquaman, en Superman, en la mitología griega, en Zeus. Ellos se han de haber inspirado en esto. Por eso les digo que la Navidad fortalece nuestra doctrina, que la Biblia es la palabra de Dios. Yo me estoy gozando, espero que usted también. La Navidad consolida la doctrina de la existencia de Dios. Hay gente que no cree en Dios, se llaman ateos. Y resulta que la Navidad es que Dios está con nosotros. Nos da la oportunidad de celebrar que Dios existe. No solo Jesús vino a este mundo. Nosotros creemos que Dios es el creador de todas las cosas. En el Salmo capítulo 14, versículo 1, dice la escritura: el necio, otras versiones tienen otro término más fuerte, el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Perdón que sea tan incisivo, pero en estos siguientes 10 años vamos a tener una lucha sangrienta a nivel de medios de comunicación, a nivel de política, que en otros países ya han perdido mucho terreno. En Guatemala, asumo yo, entre otras cosas, por la oración y porque el presidente Jimmy Morales es cristiano, con sus errores, con sus desaciertos, con sus buenas cosas, pero entre lo que yo debo aplaudirle, no estoy para levantar el nombre de él, pero debo reconocer y dar a cada uno lo que se merece. No han corrido las leyes donde en las escuelas se enseñe que el niño debe elegir su género sexual cuando ya sea más grande, que la gente nace asexual, sin género, y que en el camino el niño tiene que elegir. Todo ese bombardeo que ha habido en Netflix por esas dos abominaciones que están, de esas dos películas, y se ha hecho una tensión bien terrible. Eso es lo que se espera en esta década. Imaginen nosotros sin celebrar la Navidad. Si el freno de mano para que el mundo no se corrompa más es creer que existe un Dios, es creer que existe un plan de salvación, es confrontarnos con el pecado, pero darnos la esperanza de la salvación. ¿Sabe por qué existe la Navidad? Porque el hombre se corrompió, pero la Navidad es la opción para redimirnos, para salvarnos, para que no terminemos en un infierno. Alguien debería alegrarse conmigo y prepararse para entender que vamos a tener una lucha muy fuerte, y que los niños que están naciendo ahora, que esos pequeñitos, tenemos que hablarles mucho de Jesús y leerle la escritura. Así que creemos en la existencia de Dios, y Jesucristo es Dios. ¿Cómo no celebrar que el Dios eterno haya venido a este mundo? A ver, me gustaría que usted lo compartiera en redes sociales, esta expresión: Él se hizo como yo sin dejar de ser Él. Qué increíble. Él, el Dios eterno, se hizo como yo, se hizo de carne y hueso, con todas las tentaciones que tú y yo tenemos, pero sin pecado. Y por eso Él pudo redimirnos, porque en Él cohabitaron las dos naturalezas. Él, sin dejar de ser Él, Dios, se hizo como yo. El Verbo se hizo carne, pero no dejó de ser Dios. Alguien debe alegrarse conmigo, por favor. Hemos venido esta tarde a celebrar la Navidad. Número 6, un sexto evento que acompaña la primera venida del Señor Jesucristo, ese día milagroso: fe para creer en los ángeles. La Navidad nos invita a creer en los ángeles. Cuando uno lee esta historia de Mateo 1, que no me he salido de Mateo 1, uno mira la intervención angelical, y me ha sorprendido porque de la Navidad damos un salto a la angeliología, la doctrina de los ángeles. Mire todo lo que conlleva la Navidad. Si quitamos la Navidad, dejamos flojas las doctrinas bíblicas, las que ya he mencionado. En Lucas 1, 26 y 28, Mateo 1 se narra la venida de Jesús, en Lucas 1 también se narra, y dice así ahora el doctor Lucas, verso 26: y al sexto mes, el ángel Gabriel, menciona el nombre de un ángel. Los ángeles tienen nombres. ¿Dónde los sacamos? De la Navidad.
Ahí no dice Santa Claus, dice ángel Gabriel. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. De aquí sacamos que María era una virgen, no había conocido varón, desposada con hombre que se llamaba José, comprometida con José, un tipazo que quiso llevar la culpa sin él haber embarazado a su novia, quería cargar con esa culpa, un tipazo. Desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve mujer, o salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Hubo ángeles. En la primera Navidad hubo ángeles. Existen los ángeles, existe Dios, Jesucristo es Dios, y también existe el mundo espiritual. Un ángel es un espíritu, así como un demonio es un espíritu, es un ángel caído. Ahora, ¿sabe lo que me llevó? Que la Navidad consolida la doctrina de la angeliología. En Daniel capítulo 9 se menciona el mismo ángel, al ángel Gabriel. Parece que este ángel de alta autoridad, como también el ángel Miguel o el arcángel Miguel, tanto Gabriel como Miguel, tenía mucha autoridad y tenían asignaciones específicas. Y un estudio de la angeliología de los ángeles, de los espíritus que están con Dios, en esa organización angelical, en esa estructura angelical, que también Satanás tiene su estructura, sus demonios, no hay una diferencia al parecer en sus formas, en su ADN. Lo que cambia son sus asignaciones y sus regiones de autoridad. Pero dice Daniel: todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó. Este ángel era un mensajero, que de hecho eso significa mensajero. Ángel significa mensajero, pero este tenía una asignación muy grande: traer revelación. Los ángeles traen revelación. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, se habla que Jesucristo envió su ángel para que le revelara a Juan. Y después se habla que cada una de las 7 iglesias escribe al ángel de la iglesia. Algunos interpretan que era el pastor de esa iglesia, aunque los pastores somos medios ángeles, más los que están sentados aquí en la primera fila. Al ángel. Entonces la Navidad abre la puerta para la sobrenatural y la visitación de ángeles. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Wow, los ángeles dan sabiduría y entendimiento, según yo leo acá. Y sigue diciendo: al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Salto al capítulo 10 de Daniel, verso 18. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Los ángeles traen mensajes. Los ángeles protegen. Los ángeles fortalecen. Los ángeles traen provisión. Y los ángeles trajeron la revelación de la Navidad a María. Este ángel, que era Gabriel, fortaleció a Daniel. Fue el mismo ángel que se le apareció a María. ¿Están conmigo todavía? ¿No le parece interesante? Verso 20. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Los ángeles son mensajeros, los ángeles son protectores, como aquellos ángeles que sacaron a Lot y a su esposa de Sodoma y Gomorra. Los protegieron, le llevaron un anuncio y los sacaron. Y por eso en esta Navidad nosotros podemos seguir invocando, no adorando, invocando, llamando, ordenando a los ángeles para que nos sigan protegiendo, para que nos sigan proveyendo, para que nos sigan visitando. Alguien debe recibir esa palabra.
Dice el versículo 21: sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe, otro de los ángeles. Ahora, présteme aquí atención, esto es importante. Hace unos días escribí el siguiente pensamiento: la celebración de la Navidad sin adoración podría terminar en una fiesta inmoral, en una fiesta de fornicación, de borrachera, de divorcio y de pleito familiar. Porque la gente puede estar en el evento de la Navidad, como hace 2000 años, ver a Jesús y no tener revelación, por lo tanto cerrarle la puerta del mesón y no dejarlo entrar a su casa. Creo que hay un porcentaje muy alto que hoy va a celebrar la Navidad sin revelación. Y el que celebra la Navidad sin revelación se nota porque no adora a Jesús. Yo he oído muchas canciones ahora en estos tiempos, en la televisión, en diferentes lugares. No hablan de Jesús las canciones de la Navidad. Hablan de Santa Claus, hablan de un muñeco de nieve, pero no hablan de Jesús. Dese cuenta. La gente celebra la Navidad sin revelación. Yo les pregunto a ustedes, ¿han venido a celebrar a Jesucristo a esta Navidad? Yo sabía que sí, ya sabía la respuesta. Por si acaso alguno está medio desenfocado, enfóquese. La Navidad es Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó? Y esto me lleva porque debemos adorar a Jesús. Nosotros no adoramos esas luces, mucho menos a los árboles que están afuera, mucho menos a los hombres líderes de esta iglesia, ni tampoco a ángeles, ni porque se llame Miguel, ni porque se llame Gabriel, ni porque se llame Edgar Guerra o Guido Guerra. Para algunos son ángeles ellos. Mire lo que dice Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Los ángeles traen revelación. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, y Jesucristo es Dios. La Biblia, que la Navidad nos lleva hacia la Biblia, nos hace entender que no debemos adorar a hombre alguno, ni porque haga milagros, ni porque nos traiga revelación como un ángel. Al único que debemos adorar es a Jesús, y en esta Navidad estamos adorando a Cristo. Así que los ángeles no se dejaron adorar, los apóstoles no se dejaron adorar. Pedro, que era el líder de los apóstoles y que tradicionalmente hemos creído que ha habido un sucesor de Pedro en nuestros días, pues este Pedro de la Biblia, el primero, no se dejaba besar la mano ni que se hincaran delante de él, porque al único que hay que adorar es a Jesucristo. Los sabios, cuando llegaron a ver al niño, dice que lo adoraron, no dice que los adoraron, porque hubieran podido adorar a María, pero no los adoraron. Adoraron a Jesús, el único digno de adoración. Hechos capítulo 10 versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio les estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos, una fiesta. Y sucedió que cuando Pedro, el gran líder de la iglesia, iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró a Pedro. No se dejó adorar. Mire lo que hizo Pedro, como hizo el ángel en Apocalipsis. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. En esta Navidad adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Uno más. María, la madre de Jesús, orientó a las personas a la obediencia a Él, no a ella. Le llegan a preguntar a María y María dice: obedézcanle, hagan todo lo que les dice. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Nosotros no adoramos a María, pero alabamos a Dios por María. Yo personalmente le tengo mucha admiración a María, como a Esther. María, ¿sabe qué nos demuestra? La gracia de Dios.
¿Cómo Dios escogió a María? Fue su gracia, gracia sobre gracia. Y debo terminar con el séptimo evento. Pueden haber más. Esto fue lo que yo encontré en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Fe para creer que Jesús no solo es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Navidad, ¿sabe qué doctrina consolida? La doctrina de la Trinidad. Dios envía al Hijo, el Espíritu Santo es el que trae al Hijo y lo deposita en María, y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ven conmigo la Trinidad en la Navidad? Como en la creación. Y dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando Dios? En esa armonía perfecta de la Trinidad. 2 Corintios 13:14 dice la Escritura: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Sabe qué les declaro para este 24 de diciembre y para estos días, para terminar el año, iglesia, lluvias de gracia? 2 Corintios 13:4. Que la Navidad sea la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Alguien debería decir: yo lo recibo, yo lo creo. Tal vez no tengo el árbol, tal vez no tengo el carro, tal vez no tengo el celular que deseo, pero tiene la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Quiero leer primera Juan capítulo 5 versículos 6 y 7. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Qué hermoso celebrar la Navidad. Dije el domingo que iba a salir corriendo a ponerme allá para darle la mano y abrazar a alguno de ustedes, pero yo quiero que usted no se vaya tan corriendo, que le dé el abrazo, la mano a unos días, y que del corazón le salga feliz Navidad. Ahora entiende todas estas doctrinas, y que le pueda decir: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con cada uno de ustedes.